Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. ¡Continuamos! Qué bendición es estar inmersos en la presencia de Dios. Es una tremenda bendición. ¿Sí? Hay tres enseñanzas fundamentales. ¿Sí? Escucha bien, escucha con tus 5 sentidos y escucha con tu espíritu. Hay 5 enseñanzas fundamentales de Dios, fundamentales de Dios para Camino Extremo, que en Camino Extremo las hemos hecho carne, las hemos hecho una forma de vida. 3 enseñanzas fundamentales que son la forma de vida de los que estamos, de los hijos de Dios en Camino Extremo. Esas 3 enseñanzas es primero fe, una fe absoluta en Dios. Fe es creer en Dios y creerle a Dios. Una fe total en Dios como nuestro Dios fuerte, grande, misericordioso, que todo lo puede y que todo lo sabe. Fe, esa fe absoluta de que Dios existe, pero que todavía más es nuestro papá, es nuestro Padre bueno. Todavía más ahí. Entonces, una fe. Primera enseñanza es fe, una fe absoluta, que todo lo que está aquí escrito sucederá. Y todo lo que Dios nos prometa sucederá. Esa es fe. Segundo, ¿sí?, de las enseñanzas. Primera enseñanza, fe sobrenatural. Segunda enseñanza, la presencia de Dios. Hemos sido privilegiados nosotros. Somos una congregación tremendamente privilegiada por su obediencia, por su manera de amar a Dios. Pero en cuanto comienza la oración, en cuanto comienza la alabanza, la presencia de Dios no se deja esperar.
y cae tremendamente sobre donde hay dos o más personas, hijos de Dios, hijos de camino extremo. Entonces, y la tercera tremenda enseñanza fundamental de Dios, que la hemos hecho una forma de vida en nosotros, es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Son tres enseñanzas fundamentales de Dios, ¿sí? Que la hemos hecho una forma de vida para cada uno de nosotros. La hemos hecho una forma de vida. Fe. La presencia de Dios en todo lo que hacemos. Buscarla. Y la presencia de Dios no se deja esperar. Cuando hay una persona clamando por ella, que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y la tercera, la llenura del Espíritu Santo. Estar llenos cada uno de nosotros del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la fe. Vamos a empezar fe y vamos a hablar un poquito de la fe. Personas vienen a camino extremo, y tienen dudas. Nos presentan sus dudas, nos las presentan en camino extremo, ¿sí? Y nos dicen, ¿qué puedo hacer para tener fe? ¿Yo qué puedo hacer para tener fe? Ok, yo veo que levantan sus manos, que hablan con Dios. ¿Qué puedo hacer yo para tener esa fe sobrenatural que tienen tantas personas en camino extremo? ¿Qué puedo hacer yo para tener esa fe? ¿Qué puedo hacer para creer en Dios? Oiga, ya traigo varios meses aquí y todavía no puedo creer en Dios como yo veo que creen muchas personas de ustedes. No está mal esa persona, no está mal. Está siendo valiente al decir, oiga, ¿qué puedo hacer? Porque no creo en Dios. No, me cuesta trabajo creer en Dios. ¿Sí? Me cuesta creer en Dios. Quiero creer, pero no puedo. Es su clamor, es su grito. Me gustaría tener una vida cristiana como tienen tantas personas en camino extremo, tantos congregantes de camino extremo, esa vida preciosa que ellos tienen, pero no puedo. Me cuesta creer en Dios. Me cuesta creer en Dios. Ustedes dicen, 1 echa fuera 1000, 2 echa fuera 10,000. Eso no es posible. 1 más 1 son 2 y usted me dice que son 11,000. Me cuesta creer en Dios. Sí. Me gustaría poder creer en Dios, es anhelo de mi corazón. Y hay algo que tienes que saber hoy. No puede creer esa persona en Dios. Se le dice, no puedes creer en Dios porque el creer en Dios no depende de ti. No puedes creer en Dios porque el creer en Dios no depende de ti y ni de ninguno de los que estamos aquí aunque estemos crecidos. El creer en Dios no depende de ti. El creer en Dios depende de Dios. ¿Por qué? Porque es un milagro. El que creas en Dios, el que tengas una nueva manera de ver las cosas, ese nuevo nacimiento que cambie tu manera de pensar y tengas una nueva manera de pensar espiritual, que tu espíritu que estaba dormido de repente se despierte.
y empiece a entender las cosas espirituales, no depende de ti, no depende de ti, depende de Dios. ¿Por qué? Porque es un milagro y tú no puedes hacer milagros. Los milagros los hace Dios. Un nuevo nacimiento es un milagro. Un nacimiento espiritual es un milagro. Un nacimiento espiritual donde las cosas eternas, las cosas de Dios, no las empezamos a discernir con nuestra mente finita, con nuestra mente carnal, con nuestra mente finita. Queremos entender a Dios con nuestra mente finita, a un Dios infinito. Eso solamente se puede hacer espiritual. Y eso es un milagro de Dios. Eso es un milagro de Dios. El que tú creas en Dios es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Les voy a platicar un testimonio que ustedes conocen muy bien. Es el testimonio de 3 hermanos que vivían en Betania. Betania está muy cerquita de Jerusalén. Yendo a Jerusalén siempre se pasa por Betania. Está unos cuantos kilómetros muy cerquita de Jerusalén. El Señor Jesucristo, cada vez que iba a Jerusalén, se quedaba en casa de esos 3 hermanos. Una se llamaba Marta, la otra se llamaba María y el otro se llamaba Lázaro. Eran 3 hermanos, pero eran muy amigos del Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que el Señor Jesucristo venía de Galilea y iba a pasar iba directamente a Jerusalén, se quedaba en la casa de esos 3 hermanos. Eran hermanos, eran amigos, pues íntimos, podemos decir, del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Pero resulta que Lázaro, el varón, enfermó. Y entonces mandaron a decirle al Señor Jesucristo: Lázaro, tu amigo, está enfermo y se ve grave. Pero Lázaro murió antes de que el Señor Jesucristo llegara. Muere Lázaro y lo entierran en un sepulcro. Y como era la costumbre de los judíos, le ponen una tremenda piedra en la puerta, en la boca de la cueva donde enterraban. ¿Sí? Y la ponen ahí. Y llega el Señor Jesucristo cuando Lázaro ya había muerto. ¿Sí? Ya Lázaro ya había muerto. Y entonces vamos a ver, y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Juan capítulo 11, versículo 38. Juan capítulo 11, versículo 38. Cuando lo tengas, amén. Amén. Versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Quiten la piedra. Señor, ya apesta. Es un calor del carambas aquí. Y con este calor del carambas, más que tiene 4 días de muerto, apesta. Pero el Señor dijo: quiten la piedra. Versículo 40. Señor, dice Marta, la hermana, ¿sí?, del que había muerto: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, el creer en Dios no solamente nos da unas tremendas bendiciones, porque llegamos a ser sus hijos, no solamente nos da bendiciones,
sino que el creer en Dios, con creer en Dios, vamos a poder ver la gloria de Dios. El poder creer en Dios que nos da ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sí? Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, a lo alto dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Nosotros tenemos una cantidad de milagros de Dios en nuestra vida que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero tenemos un Dios misericordioso y un Padre bueno que nos cuida. Hay una grada y no sabemos cómo de repente le hicimos el pie así y brincamos la grada, en lugar de azotar. Gracias, Señor, porque me pude haber roto un hueso con esta grada, pero tú eres grande en misericordia conmigo. No sabes la cantidad de acciones que hay en Dios que te ayudan para vivir en esta tierra sin problemas. Y entonces nos enseña el Señor Jesús: te doy gracias, Señor, porque me has oído. Te doy muchas gracias, Señor, por haberme oído. Versículo 42. Para todo dé gracias a Dios, para todo dé gracias a Dios. En todo dé gracias a Dios. Y dice el verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y después de que quitaron la piedra, como dice el 41, ¿sí? Habiendo dicho esto, ya habían quitado la piedra, se asomó el Señor Jesucristo a donde estaba Lázaro tendido muerto y le gritó: Lázaro, ven fuera. Y dice el 44, y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y dejadle ir. Hubieron dos acciones. Una acción, quitar la piedra. Segunda acción, un milagro. Lázaro, ven fuera. Un muerto que apestaba de 4 días se levantó y salió fuera, en completo estado de salud. En completo estado de salud. Dos acciones: quitar la piedra y hacer el milagro. Si cualquiera de nosotros nos hubiera tocado y hubiéramos gritado: Lázaro, bien fuera, ¿crees que hubiera sabido? No. No resucitamos ni a una hormiga. Lázaro, bien fuera, ven fuera. Ese fue el milagro. Nosotros quitamos la piedra, hicimos lo natural. Nosotros quitamos la piedra, hicimos lo natural. Pero Dios, el Señor Jesucristo, hizo el milagro. Lo resucitó de 4 días apestoso, pudriéndose la carne. La carne estaba perfecta, todo perfecto, todo sin enfermedad alguna, y salió. Ese es el milagro. Sí, ese es el milagro.
Algo que aprendemos y repetimos aquí para que se nos quede grabado. Uno, ¿sí? Si creemos, veremos la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, Señor, ¿cómo lo vas a resucitar? Tiene 4 días de muerto y apesta. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. Creer en Dios y creer en sus promesas nos va a hacer creer a Dios, creer en Dios y creerle a Dios, creer en sus promesas, nos va a hacer ver la gloria de Dios. Y sigue diciendo, ¿verdad? Lo natural lo hacemos nosotros. Quitan la piedra, quitamos la piedra. Tal vez entre 10 de nosotros quitamos la piedra. Y luego vino el milagro. Nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural, Dios hace el milagro. Dios hace el milagro. ¿Sí? Pero veníamos diciendo, oiga, las personas que a veces se acercan y dicen, oiga, yo quiero creer en Dios, pero no puedo. Quiero creer en Dios. No puedo. Yo veo a muchos hermanos con una fe tremenda, levantando las manos, clamando a Dios, cantándole a Dios, con una fe tremenda. Yo quisiera tener esa fe. Pero no puedo. No puedo. Hay algo que no me deja creer en Dios. No sé si es mi manera de ser, mi manera de pensar. No me deja creer en Dios. ¿Sí? Para creer en Dios es un milagro. Pero para creer en Dios, tú tienes que hacer ciertas cosas que son quitar la piedra. Para creer en Dios, tú tienes que quitar la piedra para que Dios haga el milagro. Oiga, ¿qué es quitar la piedra para que yo crea y que Dios haga el milagro en mi vida? Para que Dios haga el milagro en tu vida, que es quitar la piedra, ¿verdad? Tenemos que ver primero qué es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Dios que es la fe? ¿Qué es la fe? Y si abrimos nuestra Biblia en Hebreos, nos vamos por favor a Hebreos, capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 1. Amén. Búscalo por favor, porque estas cosas necesitas verlas con tu ojo para que se queden grabadas en tu corazón. Y dice la palabra de Dios, Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lázaro estaba muerto adentro de la cueva y apestaba porque la carne se estaba pudriendo. Y llegó el Señor Jesucristo. Quiten la piedra. ¿Qué dijo Marta? Ay, Señor, ya es de 4 días, ya apesta. Está actuando con fe. Por eso le dijo el Señor, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es la fe ahí? La fe es la seguridad absoluta, la certeza total de que va a ocurrir un milagro y que Lázaro va a vivir y que Lázaro va a resucitar y va a salir sin ninguna peste, su carne completamente nueva, va a salir sin ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque estaba ahí el creador de los milagros, el creador de los milagros, el que todo lo puede, el que no hay nada imposible para él.
Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esa es la fe. Esa es la fe. La fe es tener la seguridad absoluta del que el Dios Todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Todo lo puede. Y además todo lo sabe. Podemos ir a Él porque el sacrificio del Señor Jesucristo nos dio libertad para entrar a su presencia. Entonces, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? Bueno, y regresando, yo quiero creer, pero no puedo. Yo puedo creer, pero no puedo. A veces se me bajan las pilas. Yo quiero creer, pero no puedo. Sí. Veamos ahora qué dice Romanos. ¿Qué puedo? Romanos 10, versículo 17. Mientras lo buscas te digo. Romanos 10, versículo 17. ¿Qué puedo yo hacer para creer en Dios, el creador del cielo y de la tierra? Para creer en Él como mi Dios todopoderoso, mi Dios que todo lo puede, mi Dios que todo lo sabe y que además es mi Padre bueno. ¿Qué puedo hacer para creer que es mi Padre bueno? Es mi Padre bueno. Que es el Padre perfecto que me ama. El Padre perfecto, ya no puede haber nada arriba de lo perfecto. Es el Padre perfecto que me ama y que quiere lo mejor para sus hijos. Quiere lo mejor para sus hijos. Romanos capítulo 10, verso 17. Capítulo 10, verso 17. ¿Estamos ahí? Dice, esa Romanos 10, 17 es la palabra rema de la predicación. ¿Sí? Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, oiga, ¿cómo puedo tener fe? Acércate donde se diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe va a venir de oír la palabra de Dios. De eso va a venir la fe. De eso va a venir la fe. La fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. La fe viene del oír la palabra de Dios. Oiga, ¿cómo le puedo hacer para creer? Oye la palabra de Dios, oye a Dios, oye la voz de Dios. Y vas a llegar a tener fe. Vas a llegar a tener fe. Oye la palabra de Dios. Y vas a llegar a tener fe. Vas a llegar a tener fe. Así que el creer en Dios, el creer que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede. Yo lo creo, hermanos. Yo creo que tenemos un Dios todopoderoso, todo lo puede. Yo lo creo. Y que además es nuestro Padre bueno, nuestro Padre misericordioso, que es el mejor Padre del mundo, que es el Padre perfecto. Y si algo me dice no, es porque así me conviene a mí, porque Él busca siempre lo mejor para sus hijos. Es el Padre perfecto. Oiga, ¿y de qué viene de que yo crea en ese Dios todopoderoso y que ese Dios todopoderoso es mi Padre? En que tú oigas la palabra de Dios. Oigas la palabra de Dios. Que tú oigas la palabra de Dios cuando oras. ¿Cómo puedo hacer para oír la palabra de Dios cuando oro? Cuando oro. Cuando oro,
esto tienes que orar en voz alta. Muchas veces estamos en grupo, no podemos orar a gritos. Entonces tenemos que orar en voz audible, lo suficientemente bajo para que nos oiga Dios, pero lo suficientemente alto para que nos oiga Dios, pero lo suficientemente bajo para que yo no estorbe la oración de mi hermano que está al lado si estamos orando en grupo. Pero si estoy solo, Señor, yo te pido tu presencia aquí conmigo, Señor. Yo te pido que tú inclines tu oído, Señor, y oigas la oración de este hijo tuyo, Señor, que está pasando por un problema serio. Para mí es serio. Necesito tu ayuda, Señor. Con un corazón humilde, derramándolo como si fuera un líquido a los pies de Dios. La presencia de Dios no se deja esperar. No se deja esperar. Cuando oramos entonces, ¿sí? Si tú escuchas la palabra de Dios, ¿sí? Tú vas a llegar a creer en Dios y en sus promesas. Tú quitas la piedra, Dios hace el milagro. Señor, ¿qué es quitar la piedra para que yo tenga fe? ¿Qué es quitar la piedra en este caso para que yo crea en ti? Quitar la piedra tiene un proceso. La mayoría de los que estamos aquí lo hemos pasado. Primero es recibir al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Recibir al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Es decir, yo tengo la voluntad para alzar mi voz y decir, Señor, yo quiero creer en ti. Quiero decirte, Señor, que me cuesta trabajo creer en ti. Pero, Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador. Señor, yo sé que tú pagaste en la cruz porque mi vida es un cochambre o era un cochambre. Y yo te quiero agradecer, Señor, ese sacrificio que hiciste. Diste tu vida porque yo iba directo al infierno y de repente, ahí donde iba directo al infierno, Dios tuvo misericordia y dijo, a ver, ese que va camino al infierno, échamelo para acá, ¿sí? Y el sacrificio, yo voy a morir en la cruz por este amigo, por esta amiga, yo voy a morir en la cruz, porque es el precio que Dios puso para tu vida, para que Satanás te dejara libre, como si fueras un esclavo, porque eras esclavo del pecado. Dios compró a ese esclavo, a esa esclava del pecado, Dios lo compró. ¿Cuál es el precio que se pagó? Y dije, el precio que se pagó, que sea la vida de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Entonces hay una cuestión de agradecimiento. Señor, yo te recibo como mi Salvador y te doy gracias. Porque recibirlo como su Señor y Salvador, reconocer ese sacrificio, eso nos va a abrir un montón de puertas. La primera puerta que nos abre es la del lugar santísimo para que podamos entrar donde está la presencia de Dios. Reconocemos a Dios y eso nos da entrada, nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Y entonces es donde podemos clamar, donde está la presencia de Dios. Podemos clamar por la presencia de Dios. Eso nos da entrada a la presencia de Dios. Y además nos da salvación, nos da perdón de pecados y nos da vida eterna. Nos da salvación, nos da perdón de pecados y nos da vida eterna. Oiga, ¿y yo puedo hacer ese compromiso? Por supuesto, ¿verdad? No se necesita nada. Sí. Que recibas al Señor Jesucristo, lo recibo. Si de esa manera voy a creer en Dios, yo lo recibo.
Ok, Señor, yo te voy a recibir, sí. Y lo recibo, y empiezo a escuchar la palabra de Dios. Pero lo recibimos no solamente como nuestro Salvador, sino que hay un paquete completo. Lo recibimos también como nuestro Señor. Lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador, pero no como mi Señor. El paquete es completo. Lo recibes como tu Señor y como tu Salvador. ¿Qué significa que lo reciba yo como mi Señor? El que lo recibas como tu Señor significa que Dios es la máxima autoridad espiritual que existe en el universo. Es la máxima autoridad espiritual. Y tú te sometes a esa autoridad espiritual. Yo me someto a ti, Señor, porque además sé que como el mejor Padre, el Padre perfecto, no hay nada mejor que Él, vas a buscar siempre lo mejor para mí, que soy tu hijo. ¿Sí? Entonces, lo recibes como tu Señor. ¿Qué significa como tu Señor? Él manda y tú obedeces. Él manda y yo obedezco. Yo obedezco. ¿Sí? No adulterarás. Él manda y yo obedezco. No robarás. Él manda y yo obedezco. Pero además, lo que Él manda es para nuestro beneficio. Lo que Él manda es para nuestro beneficio siempre, porque es un Padre perfecto que busca lo mejor para sus hijos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es quitar la piedra para que yo tenga fe? Quitar la piedra para que yo tenga fe. Quitar la piedra para que yo tenga fe es uno, ¿verdad? Recibir al Señor Jesucristo. Dos, orar. Cuando ya recibí al Señor Jesucristo me da libertad para entrar al lugar santísimo, libertad para entrar a su presencia. Por eso primero recibimos a Cristo y luego le pedimos, Señor, cuando estamos orando, te pido tu presencia aquí conmigo. Que tú oigas mi oración. Señor, que tú oigas el clamor de este hijo tuyo. Inclina tu oído y óyeme, Señor. Ya podemos pedirle la presencia de Dios. Quitar la piedra es orar. Quitar la piedra, uno, recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dos, orar. Tres, creer en la palabra de Dios. Todas las promesas que Dios te dé sucederán. Esa es la certeza de lo que se espera. No sabemos cómo Dios lo hace, la convicción de lo que no se ve. No sabemos qué sucedió adentro de la cueva de Lázaro, pero pudimos ver el milagro, que salió brincando y completamente sano. Sí. La convicción de lo que no se ve, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, lo que no se ve. ¿Sí? Una promesa que Dios nos ha dado a todos en esta congregación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sabemos. Pero sí vamos a ir viendo los milagros, que la gente se va acercando. Se acerca un hermano, se acerca otro hermano, se acerca un hijo, se acerca otro hijo. La convicción de lo que no se ve. Seguimos entonces, obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Uno, dijimos recibir al Señor Jesucristo, ya lo hicimos. Dos, orar. Tres, leer la palabra de Dios y obedecerla. Leer la palabra de Dios. Y ahí vas a oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios la vas a estar oyendo cuando lees la palabra de Dios. 4, obedecerla.
ponerla por obra en tu vida, ¿sí? Ponerla por obra en tu vida, ¿sí? Y por último, servir, procura servir. No dejes de congregarte. Ahora, si tú eres una persona que viene a la congregación, no, hombre, yo creo que va a llover. Oye, está despejado el cielo, mira el sol tan bonito que está. No, ¿qué tal si llueve? Mejor no voy. Pero hay otra persona que dice, Señor, aunque truene, hoy relampaguee, voy a estar para oír tu palabra, porque tu palabra es la que me da fe, porque tu palabra es la que me da confianza. Y entonces va a ver Dios, oye, este amigo tiene algo. Este amigo no pone pretextos para oír la palabra de Dios. No pone pretextos. Y luego cuando estás orando, estás haciendo tu devocional, Señor, por favor, háblame, Señor, háblame. Háblame, Señor. Estas cosas me son difíciles para mí. Estas cosas, Señor, yo pongo demasiada resistencia para entenderlas. Señor, Señor, trae mi obediencia, Señor, trae mi obediencia a ti, Señor. Trae, Señor, mi comportamiento sujeto a tu obediencia, Señor. Que yo pueda oír, Señor, tu palabra. Háblame, Señor. Oye, qué bárbaro este. Mira nomás, todos los días hace su devocional y es así. Todos los días. Así empezamos a oír la palabra de Dios. Nos congregamos y nos congregamos. Vamos a la célula, oímos la palabra de Dios. Y de repente estamos escuchando una predicación y sientes en la espalda 3 palmadas. 3 palmadas. Y Dios le dice a todo el campo espiritual, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es mi hija amada a quien tengo complacencia. Y esa hija amada empieza a ser la hija de Dios y empieza a tener una fe, ese es el milagro, empieza a tener una fe sobrenatural en su Padre, porque cumple su palabra y cumple sus milagros en tu vida, cumple tus milagros y cumple sus palabras en su vida. Ese es el gran milagro. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Quiten la piedra. Señor, pesa mucho. Está muy pesada. ¿Qué no ves, Señor, que está nublado, va a llover? ¿Cómo quieres que vaya yo a la congregación? Señor, ayer me acosté tarde. ¿Y cómo quieres que me levante a hacer el devocional? Aunque prometí, Señor, que antes de desayunar iba a hacer el devocional. Pero, Señor, pues se puede, ¿no? Que de repente. ¿A quién le va a decir Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Al que oye, al que oye, al que oye y está presto para buscar dónde está la palabra de Dios, porque está presto para buscar dónde está la presencia de Dios, sin poner pretextos para buscarla y oír la palabra de Dios. Esa va a ser un hijo de Dios. No dejando de congregarse, dice la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarse, no dejamos de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Ok, ahora, hay algunas personas que se enfrían. Tenemos que cuidar nuestras amistades. La palabra de Dios nos dice que si te juntas con sabios, sabio serás.
pero si te juntas con necios serás quebrantado. Que nos tenemos que juntar con sabios en la palabra de Dios. Yo quiero tener fe. ¿Qué quiero hacer? Quiero buscar amigos que me acerquen a Dios. No buscar amigos que diciéndome amigo me aleja de Dios. Ándale, vente, vamos a echarnos una. No, mira, hay unas güeras allá que ya vas a ver. ¿Qué clase de amigos son los que te alejan de Dios? ¿Qué clase de amigos son los que te alejan de Dios? Ok, ahora, ¿qué hacemos para que los que ya siendo creyentes empiezan a enfriar? Oiga, ¿y por qué se empiezan a enfriar? Porque dejan de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué se enfría una persona? Porque deja de escuchar la palabra de Dios, que es de lo que viene la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lo leímos. El oír la palabra de Dios. Entonces se empiezan a enfriar. Y es un círculo vicioso. Los que sirven dejan de servir de inmediato, es lo primero que hacen. Dejan de servir. Es un proceso de enfriamiento. Dejan de orar. ¡Ah, qué nervios orar! Híjoles, que eso de levantarse. Dejan de leer su Biblia. El devocional. No, hombre, es devocional. Dios comprende. Comprende tanto que a uno los nombra hijos y a otros no. Desde luego que comprende quiénes son sus hijos y quiénes no. Dejan de orar, dejan de leer la palabra de Dios, dejan de oír la palabra de Dios ahí, dejan de alimentarse espiritualmente, dejan de obedecer. Vente, vamos a ponernos hasta atrás y vas a ver el reventón que se va a armar ahí. Ay, Señor, una canita al aire, tú perdonas todo, total. Creemos que Dios es tonto. Es misericordioso y nos ama. Es misericordioso y nos ama. ¿Sí? Dejan de obedecer, dejan de congregarse y están en el mundo haciendo las cosas que dice el mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Obedeciendo. Ya el Señor Jesucristo no es su Señor ni su Salvador. Ahora tenemos un nuevo Señor, que es el príncipe de este mundo, porque ya están nuevamente en el mundo. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, versículo 1, verso 6. Segunda de Timoteo, versículo 1, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, ¿sí? Y dice ahí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo. Pablo está en el lecho de muerte, está en una mazmorra, está esperando a ser ejecutado para que le quiten la cabeza, quitaran la cabeza, ¿verdad? De un hachazo. Y está esperando ahí. Y está diciendo, ¿qué le digo a mi hijo? Él lo adoptó prácticamente a Timoteo como su hijo y lo estaba preparando para que fuera el pastor de Éfeso, una de las principales iglesias que hizo Pablo, que Pablo creó. Sí.
Aviva el fuego, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. A los que se les están bajando las pilas y ponen pretexto para venir a la congregación, a los que se les están bajando las pilas y ponen pretexto para oír la palabra de Dios y dejan de oír la palabra de Dios y se les baja más y más la pila, se empieza a apagar el fuego que había en él. Se empieza a apagar el fuego que había en él. A eso les dice, aviva el fuego. ¿Cómo avivo el fuego cuando se me está apagando, cuando ando poniendo pretextos para oír la palabra de Dios? ¿Cómo avivo el fuego? Avivas el fuego, ¿sí? Acercándote a la presencia de Dios. Dios es el fuego. Dios es una tremenda lumbre que te prendió cuando fuiste a un encuentro y viniste y fuiste a un reencuentro y fuiste y estabas tan prendido que le querías predicar a todo mundo. Y muchos por tu testimonio de lo que pasó en tu vida en el encuentro y en el reencuentro, por tu testimonio, muchos incluso de tus familiares creyeron. Por tu testimonio hubo un cambio tremendo en tu vida. Venías ardiendo. ¿Cómo puedo hacer para cuando se está apagando el fuego? Regresa a la presencia de Dios. Aviva el fuego, oyendo la palabra de Dios y oyendo la palabra de Dios, haciendo de nuevo, orar, hacer tu devocional, leer tu Biblia, obedecerla, sí, obedecerla, servir. Así se prende el fuego. Te acercas a la flama que es Dios, que es fuego ardiente, y ahí te vuelves a prender y vienes con todo nuevamente, para decirle a Satanás, te quitas, me quisiste engañar, pero no me engañas, porque tengo un Dios todopoderoso, Cuando nosotros estamos prendidos, que unos dicen, no, hoy no voy. Mire, está renublado, hoy no voy. Pero hay otro que dice, no, yo voy porque necesito alimentarme, porque necesito prenderme en el fuego de Dios oyendo su palabra. Necesito prenderme en el fuego de Dios. Quizá a uno le diga, tú eres mi hijo amado. Ahora a otro que no le diga, tú eres mi hijo amado. El que pone pretextos para mover la piedra no hay milagro. Pero el que pone milagro, Lázaro resucita. Y el oír viene, la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Y hay algo que si en lugar de enfriarnos, volvemos y hacemos más y más. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Yo quiero llegar a ser el líder de una célula. Yo quiero, y estás prendido y prendido como oras, como vuelcas tu corazón ante la presencia de Dios, como buscas la presencia de Dios. Dios no solamente te dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, sino Dios va un poquito más allá. Pone su Espíritu Santo en él. En lugar de correr, él sigue buscando la presencia de Dios. Él todavía va Dios un poco más allá. Pone su Espíritu Santo en él. Nosotros fuimos creados para ser el templo del Espíritu Santo, el lugar donde Dios habite, el lugar donde el Espíritu Santo habite. Y entonces estamos llenos del Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo.
somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay dos cosas que tú tienes que saber. Hay dos cosas que tú tienes que saber, ¿sí? Para mantenerse siendo hijo de Dios, para ser hijos de Dios. Uno, haber recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y mantenerse firme ahí. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron como su Señor y Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que lo recibieron, Señor, yo acepto tu sacrificio para perdón de mis pecados, para mi salvación y para mi vida eterna. La acepto como mi Salvador, pero también te acepto como mi Señor, para obedecerte, Señor, porque sé que todo lo que me mandes va a ser de mi beneficio. Y entonces dice, uno, ¿verdad? Haber recibido, porque a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dos, para mantenerse siendo hijo de Dios, vamos por favor a Romanos 8. Romanos 8, capítulo 14. ¿Ok? Romanos 8, capítulo 14. Versículo 14, 8:14. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos ¿qué son? Hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solamente los que cumplen dos requisitos son hijos de Dios. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dos, de haberlo recibido, son guiados en el Espíritu Santo, por su Espíritu Santo. En esta vida son guiados por su Espíritu Santo, por su Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo es lo máximo que le puede pasar a un cristiano. ¿Por qué? Porque Él es una alarma para que tú no te salgas del camino. Cuando te vas a salir del camino, ring, suena la alarma. Eso que vas a hacer ofende a Dios. Sí. Porque el Espíritu Santo te enseña a orar al Padre como conviene. Como conviene. Y ahora sí estás lleno de Dios. Y esa persona, cuando Dios le da el galardón de haberlo hecho su hijo y otro galardón de haber puesto el Espíritu Santo en él, ese hombre, esa mujer tiene una fe sobrenatural por haber oído la palabra de Dios y ponerla por obra en su vida. Amén. Amén. Vamos a ponernos a pie. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos infinitas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, porque nosotros hemos venido a oírte y hemos oído claramente tu voz. Inmersos en tu presencia, hemos oído tu voz. Hubo muchas partes, Señor, donde tú me hablaste. Muchas partes de lo que estuve oyendo en esta predicación, donde tú me hablaste, Señor, y yo sé que tengo que corregir algunas cosas, porque yo quiero ser siempre tu hijo amado, tu hija amada, en quien tengas complacencia. Y quiero ser obediente, Señor. Quiero que te sientas contento conmigo, Señor. Quiero que te sientas contenta conmigo, Señor. Siendo un hombre, siendo una mujer, te voy a sacar una sonrisa porque soy tu hijo, porque soy tu hija.
porque te voy a sacar una sonrisa, bendito Padre, para que tú te complazcas, Señor, porque soy tu hijo. Que tú puedas decir, Señor, con orgullo de mí, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Yo no estoy aquí, Señor, para juzgarte. Yo no estoy aquí para poner trabas, Señor, de lo que tú me ordenes o me digas. Yo estoy aquí para obedecerte, Señor. Quiero decirte, tú mandas, yo obedezco, Señor. Y todavía sé que el obedecerte trae bendición. Hoy sé también, Señor, que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Te ofrezco mi obediencia, Señor, como olor fragante a ti, Señor. Que tú te sientas orgulloso de mí, Señor. Que tú te sientas orgulloso de mí. Tú, Señor, nos has enseñado hoy que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Y que el oír la palabra de Dios la podemos oír cuando tú nos hablas, Señor. Cuando nosotros oramos, Señor. Ahí oímos la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos orando, buscando tu presencia, Señor, ahí oímos la palabra de Dios. Cuando hacemos nuestro devocional, Señor, ahí oímos la palabra de Dios. Cuando te pedimos que al leer tu Biblia, tu palabra, Señor, se haga carne en nuestra vida, ahí oímos tu palabra, Señor. Cada vez que obedecemos, ahí oímos tu palabra. Ahí oímos tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque nos mantienes inmerso en tu palabra. Te damos gracias por Camino Extremo, Señor. Porque todos los días podemos tener esa oración, Señor. Todos unánimes juntos. Y es una manera, Señor, de buscar tu presencia y oír tu palabra. Cuando hacemos nuestro devocional cada día, Señor, es una manera de oír tu palabra. Cuando llegamos a la célula, Señor, es una manera de oír tu palabra, de oír tu palabra. Te damos gracias. Hoy nos has enseñado, Señor, que existen 3 enseñanzas fundamentales. Sí, 3 enseñanzas fundamentales de parte tuya, oh Dios, y que nosotros la hemos hecho carne en nuestra vida, Señor, que es la fe. Señor, ya sabemos qué es y cómo viene, que es tu presencia, Señor, sabiendo que tu sacrificio, Señor, no solamente nos dio salvación y vida eterna, sino nos dio, Señor, la libertad de entrar a tu presencia cuando queramos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y porque tú nos has llenado de tu Espíritu Santo y nos has consagrado como tus hijos amados en quien tienes complacencia. No hay como darte gracias, Señor. Te doy mi obediencia, Señor, como olor fragante a ti. Te ofrezco mi obediencia como olor fragante a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.